Dentro de los parques biblioteca hay un especial interés en, digamos, promover todo tipo de manifestaciones artísticas. Además de tener, digamos, una agenda cultural, tenemos un espacio expositivo abierto a diferentes tipos de arte, así como hay arte contemporáneo, hay arte un poco más clásico, más tradicional, pero justamente es como acercar este tipo de expresiones a una comunidad que normalmente no tendría como un fácil acceso a un museo, o simplemente son espacios que ellos ni siquiera considerarían dentro de su itinerario. Entonces es, digamos, como llevarles el arte a su vida cotidiana, porque aquí lo interesante es que la gente se topa con la galería, entonces de pronto es como no entienden muy bien qué está pasando, pero se empiezan a cuestionar sobre diferentes asuntos pues que haya allí en la exposición. Una historia que pesa. Esta región sigue en el olvido. Las cifras del DANE a 2013 develan un litoral pobre, violento y corrupto, muy opuesto a sus incalculables riquezas ambientales y culturales. ¿Alguien más me quiere ayudar a leer otro fragmento? El caso es que muchos atribuyen lo que sucede en San Andrés a la descomposición social originada por dos factores excluyentes: el narcotráfico y la sobrepoblación. Un cóctel alternante. Busqué explotar la relación que el espectador puede tener con los empaques. Las traje por las cuatro caras, proponiendo como una lectura alrededor, en donde hay una portada, una contraportada donde se desarrolla como lo principal de la obra, y las otras dos caras son complementarias. Tanto en Bala Perdida como en Fronteras Invisibles me preocupé por ocultar a la víctima. Si bien hay una víctima presente, la pixelé. Eso de alguna manera fue un recurso que aprendí a partir de, por ejemplo, los diarios violentos en donde mostraban el muerto pixelado, y me pareció interesante ese efecto de no saber quién era la persona, y de alguna manera eso se transformaba en una invitación a construir una historia, a inventarse quién era el personaje. Entonces lo vi como un recurso muy interesante para una obra, para lograr que de alguna manera el espectador, cuando se enfrente a ella, termine construyendo su propia historia o termine proyectando sus propias vivencias. Con respecto a la otra obra, La Paz esperando al pueblo, es como el contexto de un noticiero. Pues obviamente es una abstracción, pero básicamente era pensando en esos titulares horribles de los noticieros y esta señora sentada pues como en esa barra. Bueno, esta exposición tiene como un especial interés en hablar sobre temas de conflicto, de violencia, de duelos. Y digamos como también como la despreocupación que tiene, digamos, el país frente al territorio, ¿cierto? Pues se vende esta parcela de tierra, se hace una explotación, se acaba con la parte ecológica sin ninguna conciencia. Pienso que se favoreció la diversidad, y al favorecer la diversidad pues se hace una exposición mucho más incluyente. Digamos, acorde con una intención que hay desde los parques biblioteca, que es hablar sobre el tema de la memoria, de la recuperación de la memoria local, incluyendo la memoria del conflicto, en fin. Entonces hay varios colectivos artísticos dentro de la Comuna 13 que han trabajado esta misma temática. Entonces yo creo que va a enriquecer mucho, digamos, esas propuestas cuando ellos tengan la oportunidad de acercarse a la exposición, y digamos ahí va a haber un intercambio desde sus perspectivas y con estas propuestas.
En el instante en que usted comienza a leer este artículo, van más de 6.700.000 personas reconocidas oficialmente como víctimas del conflicto armado colombiano desde 1985. Un 51% son mujeres. Las víctimas no se pueden dejar en las trampas de la pobreza, a las que les ha llevado la guerra y la inequidad estructural del país. Frente a sus derechos humanos no caben argumentos ideológicos de sostenibilidad fiscal en un país que ha sido tan generoso para financiar la guerra. Entre los años 2011 y 2012, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se cometieron en el país un total de 26.830 homicidios. A mí la violencia me quita parte como de mis raíces, de mi historia. Asesinan a mi padre y yo no puedo crear ese recuerdo de él, no tengo una memoria de él. Y es en esa búsqueda de saber quién es él que me encuentro no solo con Jairo Osorio como persona, sino que también encuentro un contexto no solo en Medellín, sino en el país. Entonces eso me hace pensar que el olvido genera un montón de cosas dentro de uno y que a la final la memoria es lo que uno mismo construye, desde los relatos que le cuentan a uno y los mismos que uno va viendo en fotos, en documentos, en todo ese tipo de herramientas que me han ayudado para precisamente que ese olvido se convierta en memoria. Hay un asunto también que se vuelve muy reiterativo en los procesos, digamos, que se trabajan con el país y con la memoria, es que se vuelve como una memoria siempre del dolor y siempre estamos siendo reiterativos en ese asunto del dolor, muy reiterativos. Pero entonces, ¿qué pasa, digamos, con las historias de resistencia que hay a partir, digamos, de ese dolor? Sí, cómo la gente superó precisamente ese dolor y esa muerte y todo eso que hay alrededor. La muerte no es dolor, sino que es algo muy distinto al sufrimiento, pues. Me interesa es como todo lo que se puede ver alrededor de la muerte. Entonces son como todos procesos, digamos, de duelo, que son mucho más bellos, mucho más interesantes. Pero también hay que pensar, digamos, en esas microhistorias que están sucediendo detrás frente a la resistencia y la resiliencia, digamos, en las comunidades, que me parece también muy importante y más importante todavía que seguir siendo reiterativos en el asunto del dolor y la muerte. Hay miles de maneras de hablar de violencia. No me gusta hacer énfasis en lo violento directamente. Me parece que ya tenemos mucho de eso. Tenemos ya mucha sangre, muchas cosas, muchos ríos llenos de cuerpos flotantes. Eso ya existe, no quiero ahondar más en eso y quiero como hablar de otra manera, hablar desde otra forma. Y me parece que poetizar tanta violencia es como la manera más digerible de hacer propia como esos recuerdos tan fuertes que tenemos. La tarea del artista es precisamente eso, dar como otras miradas del asunto. Y sí hay un lugar desde los que se pueden hacer. Siempre el arte ha tenido como una función muy comprometida al hablar de este tipo de temáticas, porque las aborda desde un punto de vista que hace que de alguna manera la gente pueda acceder a cosas que de otra manera inclusive ni siquiera quisiera hablar. El nombre de Mónica Beltrán, otra desaparecida del Palacio de Justicia. La violencia nos regala un montón de imágenes violentas y precisamente una de las tareas del arte es como tratar de volverlas otra cosa, metaforizarlas, hacerlas memoria, que no la olvidemos, porque es complicada la realidad colombiana. Si fuéramos a hablar de la violencia, yo creería que es como si el mundo estuviera fraccionado en diferentes épocas y tal vez nosotros por vivir en un país como el nuestro con tantas carencias estamos como en una época, como en un nivel de desarrollo temprano.
lo más diciente es la falta de respeto por la vida, el significado de la vida como algo valioso, como algo útil, como algo, pues, sin meterme en cosas religiosas, como algo sagrado. Aquí en Colombia no tenemos esa visión sobre la vida y sobre la muerte. Empiezo a pensarme el tema de la muerte a partir de la fotografía, sobre la fotografía que ya pues como tal es muerte por el hecho de que ya está congelada la imagen y que siempre se articuló inicialmente, digamos, en la propuesta desde un asunto, el positivo y el negativo, siempre en esa contrariedad, también pensando, digamos, entre la vida y la muerte. Cuando uno toma una fotografía, siempre guardas esa fotografía pensando en un momento de vida, en un recuerdo que tienes ahí, entonces de alguna forma, listo, estás el momento de vida, pero también el momento de vida cuando está pasando la muerte, porque cada respiro estás viviendo también, pero está pasando un momento de muerte, digamos, en ese preciso instante. Entonces, de alguna forma, en esa manera se articula, digamos, la imagen negativa al trabajo y tiene una trascendencia después, digamos, a la pintura también. Entonces empiezan, digamos, a ver el asunto de la fragmentación como un asunto de la forma también que empiezan, digamos, a trabajar con la pintura y también, digamos, el soporte empieza, digamos, a hablarnos de un montón de circunstancias porque no es cualquier soporte, se empieza a trabajar, digamos, inicialmente sin cuadros normales, pero después la obra como reclama otro soporte y entonces empezamos a trabajar con las camas y después tiene también otro salto a unos cajones. Olvidamos tantas cosas y vemos tantas noticias y las olvidamos al mismo tiempo que como que todo podría ser un olvido. La gente habla de la violencia como si eso hubiera pasado hace mucho tiempo. Sí, la violencia de los 50, pero no se han dado cuenta que es que han sido más de 200 años completos en guerra. El arte es otro tipo de conocimiento y a través del arte podemos crear memoria, crear historia. El arte genera un cambio y es aquí en estas zonas donde tiene que empezar, que están en un contexto aislado, pues un poco violento también. Este tipo de exposiciones abren un rango de posibilidades para esa reflexión muy interesante. Tenemos un especial grupo de interés en tratar este tipo de temas, porque es casi que desde que yo estoy aquí en la biblioteca que tenemos arte contemporáneo.